Buenos días a todos. Muy bienvenidos a esta plática que les voy a dar. Yo soy el doctor César Andrés Torres Miranda. Soy profesor académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia, de la UNAM. Y en este caso, hoy les voy a hablar un poquito de lo que yo estudio, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apasiona. Y pues sin más preámbulos, voy a hablarles de los bosques y de los árboles que habitan en los bosques. Entonces voy a comenzar con esta breve charla, con esta breve plática, que tuve a bien titular La historia detrás del bosque, lo que nos cuentan los árboles. Entonces, ¿qué es aquello que tal vez ustedes han ido a algún lugar que tiene un montón de árboles, que saben que es un bosque, pero tal vez no han percibido toda la historia que está detrás de ese bosque, toda la historia que nos puede llegar a contar un árbol? Y nos la puede llegar a contar desde verlos únicamente, ver lo que tienen, ver si tienen plantas asociadas, ver si son las únicas especies que existen, ver si tienen otro tipo de plantas, si hay formas de vida asociadas como hierbas, como arbustos, qué animales hay, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver claramente en un bosque, ¿no? ¿Qué importancia tiene un bosque? ¿Qué bosque tiene más cantidad de especies? ¿Qué bosque tiene menor cantidad de especies? ¿Qué bosque podría tener mayor cantidad de agua asociada, de elementos hídricos asociados? ¿Qué bosques no? ¿No? Entonces, todo eso lo podemos ver. Esa es una historia, esta sería una primera parte de nuestra historia. La fotografía de lo que nos está diciendo nuestro bosque. Entonces, podemos llegar a una zona de montaña en Jalisco. Esta es una fotografía, la fotografía que está en el fondo es una fotografía de Jalisco, en el Nevado de Colima. Y lo que estamos viendo son pinos, lo que ustedes están viendo acá son pinos, es decir, el último lugar, antes de seguir subiendo en las montañas, es el último sitio donde va a haber bosque, donde va a haber pinos, donde va a haber árboles, ¿no? Después de seguir subiendo un poco más en la montaña, ustedes lo que van a ver son zacates, ¿no? Ya no son árboles. Los árboles ya no se pueden presentar hasta a cierta altura. Entonces, esa es una primera fotografía. Lo que vemos en esto es una primera fotografía y esa es la fotografía más reciente de lo que es un bosque, de lo que son los árboles. Pero si nosotros estudiamos, si nosotros vemos a los árboles en su interior, entonces podemos encontrar una historia más compleja y todavía más interesante de lo que solamente en comparación de solamente ver la fotografía instantánea de nuestros árboles, ¿no? Bueno, pero antes que nada, ¿qué es un árbol? Bueno, un árbol es una planta que tiene un tallo. Ustedes recordarán que todas las plantas en el mundo les han dicho que tienen hojas, tallos y raíces, ¿no? Las raíces son el medio con el que se fijan al sustrato y con el que obtienen agua y nutrientes, los cuales van a subir a partir del tallo, que es una estructura recta, o semirrecta. A partir del tallo sube esa agua, suben los nutrientes, llegan a las hojas. Puede hacer llegando a las hojas el agua, se hace la fotosíntesis, se crean sustancias que les permiten sobrevivir al resto de las células y entonces los nutrientes bajan nuevamente por todo este tallo. ¿Estamos? No voy a meter a profundidad con algunos elementos, pero sí quiero que más o menos quedemos claros de que esa es la estructura fundamental, ¿no? De una planta en particular. Pero un árbol tiene un tallo que se caracteriza por ser leñoso, es duro. Entonces, la madera de los tallos es muy importante en los árboles, porque eso es lo que les va a dar sostén al árbol, ¿no? Entonces, un árbol siempre se va a caracterizar por tener tejido leñoso y porque es recto hasta cierta altura del suelo y a partir de esa altura comienza a ramificarse, es decir, comienzan a salirse las ramas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un árbol de eucalipto, el que está aquí en medio, por ejemplo. En este árbol de eucalipto que está aquí en medio, pues hay una gran parte que el tallo es recto, es leñoso, y después de cierta altura comienza a ramificarse, comienzan a salir sus ramas. Las ramas son donde se van a originar precisamente las hojas. Este otro es un árbol también, pero este es un pino. Entonces también nótese que es un tallo recto que después de cierta altura comienza a ramificarse. Hay otras plantas que también tienen tallos leñosos.
Sin embargo, a diferencia de los árboles, a otras plantas pueden comenzar a ramificarse desde la base. Si las plantas con tallos leñosos se ramifican desde la base, ajá, si ustedes pudieran ver aquí qué es lo que pasa, tendrían un montón de tallitos saliendo desde la base, ¿no? Entonces, a estas cosas, aunque tengan tejido leñoso, aunque tengan madera, madera, a estos los vamos a conocer nosotros como arbustos. Ajá, entonces hay una diferencia entre árboles y arbustos. Los árboles son tejidos, son tallos rectos, generalmente anchos, ajá, que le van a dar sostén a los árboles, mientras que los arbustos van a ser más bien un conjunto de tallitos pequeños, ajá, y en general los arbustos van a ser de tamaños más pequeños que los árboles. Y también hay otras plantas que tienen también tallos leñosos, pero que a diferencia de los árboles, a diferencia de los arbustos, estos tallitos son más delgados y comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, ¿no? Y de tal forma que se van enredando, se van enredando. A estas cosas les llamamos lianas nosotros, ¿no? Entonces también hay otro tipo de plantas que también tienen tejidos leñosos, ajá. Y también otro tipo de plantas que no van a tener tejido, que no van a tener madera, ajá. Por ejemplo, el pasto que ustedes ven en sus patios, en los patios de sus casas, no tiene madera, es solamente un tallo que es más o menos rígido, pero que lo pueden romper fácilmente, ¿no? El tejido leñoso es el tejido que le va a dar resistencia a las plantas y es lo que les va a permitir crecer muchísimo, ¿no? Entonces, eso es un árbol. ¿Pero qué es un bosque? Bueno, ustedes tal vez ya sepan qué es un bosque y ustedes me podrían decir, pues un bosque, doctor, es una comunidad de plantas donde la forma de vida más representativa, la más evidente, la que pareciera ser que domina, son los árboles. Ajá. Entonces, si ustedes van a un lugar y tienen un montón de organismos que tienen troncos leñosos, que son generalmente gruesos, y que no se bifurcan, que no se ramifican desde la base, entonces estamos hablando de que eso es un bosque. Si hay un montón de organismos de ese estilo, estamos hablando de un bosque, ¿no? Las ramas de los bosques van a formar lo que nosotros conocemos como el dosel del bosque. Entonces, todas estas copas hasta arriba, las copas de los árboles hasta arriba, van formando una capa de hojas, ajá, que impide el paso de la luz, ¿no? Al menos impide un poco o en parte el paso de la luz de este dosel al suelo, ¿no? Entonces, los bosques pues, generalmente también se pueden caracterizar muy bien por los doseles, ajá, por la forma de las copas. Si las copas están muy apretadas, ajá, si las copas entre árboles están muy juntas, entonces estamos hablando de un bosque cerrado, un dosel cerrado. Cuando las copas de los árboles, ajá, están muy espaciadas, entonces estamos hablando de un dosel o de un bosque abierto. Ajá. Y los dos tipos de bosques, los bosques cerrados o los bosques abiertos, van a tener diferentes repercusiones en lo que vamos a ver de especies, ¿no? Entonces, un bosque puede también ser en lugares como secos, ajá, puede ser un poquito abierto. Un bosque en lugares húmedos va a ser más cerrado generalmente, ¿no? Entonces, el dosel del bosque, qué tan abierto, qué tan cerrado, nos va a dar idea de qué tanta humedad, qué tanta agua hay disponible en ese bosque en ocasiones. Pero en ocasiones también es una consecuencia, que un dosel esté abierto puede ser consecuencia de las actividades humanas. Entonces, si un humano llega, corta árboles, entonces comienza a formar claros en el bosque y entonces pasamos a que un bosque abierto también puede ser sinónimo de un bosque perturbado, de un bosque que ha sido talado o que está siendo talado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son cosas muy importantes que más adelante vamos a ir viendo a detalle. ¿En dónde se encuentran los bosques? Bueno, según este mapa que nos dan, lo que realizan en Estados Unidos, ajá, a partir de un montón de estudios y de un montón de revisión de fotografías, ajá, podemos establecer que en todas estas zonas del mundo hay bosques, ¿no? Entonces, hay bosques prácticamente casi a lo largo de toda Europa, ajá, en una gran parte de Asia. También hay bosques en esta parte de India, China, ajá, toda la, toda la península, bueno, todas las islas, el conjunto de islas de Asia, ajá, que están entre Asia y Australia, por ejemplo. Hay un conjunto grande de bosques
en África, en la parte central de África, y creo que tal vez uno de los bosques que ustedes conocen más, son la parte del Amazonas, ¿no? Un bosque muy distinto a los bosques de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, en México también hay un montón de bosques y así como en la parte occidental y la parte oriental de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, hay un montón de bosques. Es decir, en todos estos lugares, las formas dominantes son los árboles. Ajá. Entonces, tenemos muchísimos árboles. En todos estos lugares, lo que domina son los árboles. Esa es la diferencia principal. Podemos tener otro tipo de vegetación, podemos tener otro tipo de asociación de plantas. Ajá. Pero en otro tipo de asociación de plantas, tal vez lo que domine lo que sea más evidente sean los arbustos o incluso las hierbas. Ajá. Si dominan los arbustos, vamos a hablar de matorrales. Si dominan las hierbas, vamos a hablar de pastizales o de sabanas. Ajá. En este caso, nos vamos a centrar en los bosques. Entonces, tenemos bosques prácticamente en un montón de partes del mundo. Ajá. Pero una de las preguntas iniciales es, ¿en un bosque solamente hay árboles? La respuesta es no. En un bosque, aunque pareciera ser que solamente hay árboles, o que esos son los organismos que son los más abundantes, los que dominan sobre todos, hay otro tipo de plantas abajo de estos árboles, de los árboles del dosel. Entonces vamos a tener árboles muy altos que nos van a dar y que nos van a determinar las características del dosel. Hay árboles más bajos, hay árboles más chaparritos, que nosotros los vamos a llamar subdosel o dosel bajo. Ajá. Y va a haber un conjunto de organismos que van a ser tipo arbustos, ajá, que van a estar en una capa más abajo, ¿no? Entonces tenemos también arbustos y también vamos a tener pastos, ajá. Tenemos perdón, en este caso, una capa de hierbas, una capa de herbáceas, ¿no? Entonces podemos tener arbustos, podemos tener hierbas o podemos tener suelos sin casi plantas ya en el suelo, ¿no? Todo lo que está por debajo del subdosel es lo que nosotros vamos a conocer como el sotobosque. Ajá. Entonces, tenemos, por lo menos en algunos bosques, un dosel con los árboles grandes, un subdosel con árboles chiquitos y un sotobosque donde van a estar arbustos y hierbas. ¿Estamos? Eso es básicamente lo que nosotros estaríamos viendo en un bosque. Ajá. Entonces, pero los elementos más representativos, los que son más impactantes, son los árboles. Cada uno de estas cosas que yo les dije, el dosel bajo, subdosel y el sotobosque, son estratos que tiene un bosque. Un bosque puede tener un montón de estratos, ajá, puede tener un montón de árboles grandes, un montón de árboles pequeños y un montón de arbustos y un montón de hierbas. Por ejemplo, eso es lo que puede tener un bosque en condiciones naturales y sin perturbación, sin ningún efecto de tala. Pero hay bosques que, aunque sean naturales y no hayan sido perturbados, solamente tienen de repente un dosel con una especie, ajá, y solamente algunas especies de arbustos abajo. Entonces, hay unos bosques que van a tener muchos estratos y va a haber unos bosques que van a tener pocos estratos. Ujú. Y una de estas cosas que determina que haya muchos o pocos estratos es la energía, la luz solar que le llega a ese bosque y el agua que le llega a ese bosque, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Por qué son importantes los estratos de un bosque? Porque el número de estratos de un bosque nos da información sobre el número de especies diferentes que puede haber en un bosque. Y también nos va a dar una idea de qué tantos microclimas puede haber en el bosque. Ajá. Con, Imagínense un bosque que es abierto y que tiene solamente un tipo de árbol, ¿no? Entonces, no es lo mismo las condiciones climáticas, no es la misma temperatura que va a haber en el dosel, donde están llegando todos los rayos del sol, a lo que va a haber abajo de las copas de los árboles. Van a llegar menos rayos de sol. Ajá. Por lo tanto, la temperatura va a ser más fresca. Ujú. Y si la temperatura es más fresca, va a permitir el desarrollo de otras especies. Ajá. Y ustedes consideren que es un bosque que acá abajo, en el suelo, aparte de todo, ajá, les va a llegar la humedad. Entonces va a ser más fresco y aparte va a ser más húmedo. Entonces, las condiciones ambientales en la parte del suelo, donde están las hierbas, ajá, va a ser muy rico en agua, va a ser muy rico en humedad. Entonces, eso va a favorecer la presencia de un montón de bichitos, ajá, que no van a estar en las copas de los árboles. Ajá. Entonces, en este sentido, el microclima, ajá,
Va a ser muy diferente arriba en el dosel, abajo del dosel, abajo de las copas, y muy distinto en el suelo. Ajá. Obviamente que si no llueve mucho en un bosque, entonces el suelo pues, no va a tener tantas hierbas, no va a tener tanta humedad y entonces no va a tener tantas especies. Ajá. Entonces, podemos establecer una regla, ajá, que nosotros podríamos, que se podría decir que a mayor cantidad de estratos en un bosque, mayor va a ser la biodiversidad, mayor va a ser la cantidad de especies que va a haber en ese bosque. Esto, básicamente, lo que estoy representando en esta figurita del lado izquierdo, es un bosque donde los pinos son las especies dominantes. Pero hay otro tipo de bosques donde está más complejo el asunto, ¿no? Tenemos especies muy grandes y tenemos especies más bajas y aparte tenemos, podemos tener palmeras, podemos tener arbustos muy densos, podemos tener hierbas también, ajá. Y entonces, tipo de bosque es uno bien distinto al que les acabo de mencionar, a un bosque de pino. Ujú. Este tipo de bosque que tiene muchísimos estratos, por ejemplo, ajá, también va a tener un montón de diferencias climáticas en el dosel, en el subdosel, en las palmas, en los organismos, los arbustos que están en la parte del suelo y en las hierbas. Incluso el suelo va a ser bien distinto. Entonces, el clima aquí todavía va a ser más diferente. Ajá. Cada estrato va a tener sus propias características microclimáticas. Y si eso es cierto, entonces va a haber especies que están adaptadas a cada microclima. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de especies, ¿no? Entonces, estos bosques que tienen más estratos generalmente son bosques que están en lugares con mayor cantidad de energía, donde hay mayor cantidad de luz solar disponible. Y más o menos podemos intuir en dónde hay mayor cantidad de energía solar disponible. Y vamos a hablar entonces de los trópicos. En algún momento, tal vez han escuchado hablar del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, ¿no? Los trópicos son las zonas donde nos llega la mayor cantidad de luz, ajá, la mayor cantidad de luz disponible. Ajá. Un bosque tropical se encuentra cerca del Ecuador, en donde llega la mayor cantidad de energía disponible es en el Ecuador. Ajá. Llega mayor cantidad de energía disponible, ajá, hay mayor cantidad de los rayos solares por unidad de área, ajá, hay mayor cantidad de luz por unidad de área en los, ¿cómo se llama? En el Ecuador. Y conforme ustedes se van subiendo al norte hacia los polos o al sur hacia el otro polo, ajá, si ustedes van subiendo, bajando del Ecuador, ajá, el rayo de luz, un rayo de luz comienza a ser oblicuo. Uh-huh. Entonces un rayo de luz puede estar, ¿cómo se llama? Se puede repartir en una mayor cantidad de área. En el Ecuador, un rayo de luz casi cae perpendicular a la Tierra. Por lo tanto, hay mayor cantidad de energía disponible en el Ecuador que en los polos, donde un rayo de luz tiene que cubrir una mayor área. ¿Estamos? Si ustedes concentran la luz, si ustedes llegan y concentran la luz, todos los haces de luz y la concentran en un solo punto, ustedes van a darse cuenta que pueden generar tanta energía que pueden llegar a quemar una hoja seca. Eso es lo que hace la lupa, ¿no? Entonces, por eso en el Ecuador tenemos más cantidad de energía disponible, tenemos más energía, tenemos temperaturas más altas, porque la luz llega directamente, llega perpendicular a la Tierra. Entonces, un rayo de luz permite ser aprovechado por un montón de especies, ¿no? En cambio, un rayo de luz en el polo se dispersa más, ¿no? Entonces la energía se disipa en los polos, ¿no? Por eso tenemos más cantidad de plantas en el Ecuador. Entonces, al tener mucha luz, entonces las plantas pueden hacer una actividad fundamental para su supervivencia, la fotosíntesis. A mayor cantidad de luz, a mayor cantidad de energía, mayor actividad fotosintética. Cuando hay mayor actividad fotosintética, hay mayor cantidad de recursos. Cuando hablamos de recursos, vamos a pensar en los bichos, en los animales que van a consumir a las plantas, ¿no? En una red trófica, las plantas, digamos, son una de las bases de las cadenas alimenticias, de las redes tróficas, de las redes de alimentación. Estos son los que van a permitir que los herbívoros, los animales herbívoros sobrevivan y estos a su vez, los herbívoros van a ser la fuente de alimento de muchos carnívoros o de muchos omnívoros, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de luz, a mayor cantidad de temperatura, va a haber mayor cantidad de recursos y si esto es muy
grande, entonces también va a haber mucha cantidad de especies, ¿no? Entonces, los bosques tropicales básicamente están concentrados en el Ecuador. Entonces, si aquí pudiera trazar una línea, todos estos bosques están justamente cerca del Ecuador, ¿no? Ahí es donde estarían trazándose la mayor cantidad de nuestros bosques tropicales. Y los bosques tropicales se van a extender hasta el Trópico de Cáncer, más o menos como por aquí, en esta parte, ujú, y por el Trópico de Capricornio, que también va a ser más o menos por aquí. Ajá. Entonces, ahí, esta es la zona donde por lo menos una vez al año el sol, los rayos del sol pegan directamente o de manera perpendicular a la superficie de la Tierra y es donde tenemos mayor cantidad de energía. Ujú. Este, en un bosque tropical hay muchas especies de árboles diferentes que componen al dosel y al subdosel. Entonces, si ustedes van avanzando en una selva, en un bosque tropical, que también por estas características se les denomina selvas, ajá, entonces una selva es un bosque tropical muy característico. ¿Por qué? Porque tiene un montón de especies y no hay especies que dominen sobre otra. Entonces, si ustedes van caminando en una selva, en un bosque tropical, ujú, ustedes pueden ver ahorita un bosque, un árbol muy grande que puede ser una higuera, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes voltean al otro lado, van a ver otra especie que tienen que ver con, que se conoce como los ramones, ¿no? Que es un arbolote enorme. Y después, si voltean a otro lado, van a ver otra especie de otro grupo totalmente distinto, que ni es higuera, que ni es, no sé, mm, se me fue el nombre que les acababa de decir hace un ratito, ni es un ramón, por ejemplo, ¿no? Sino es una parota, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes voltean en un bosque tropical, en una selva, ustedes van a ver un montón de árboles de diferentes especies y no se van a parecer. Cada árbol va a tener una característica diferente, una morfología totalmente diferente al árbol de la izquierda, al árbol que ustedes van a ver atrás de ustedes o al árbol que ustedes están viendo de frente. ¿Estamos? Entonces, si ustedes van avanzando en una selva, no siempre van a encontrar los mismos árboles. Y eso es muy importante. Ajá. Por eso los bosques tropicales son súper importantes y por eso tienen mucha diversidad, ¿no? Y entonces, al tener árboles de distintas formas, con tallos diferentes, con raíces distintas, entonces eso va a propiciar que haya diferencias en los climas, ajá, de cada uno de los estratos. Entonces, no, insisto, a mayor cantidad de estratos, hay mayor diferencia microclimática. Y si hay diferencias microclimáticas, va a haber mayor cantidad de especies. Ujú. ¿Los bosques tropicales son iguales? ¿Las selvas en México son iguales? Bueno, pues las selvas en México, los bosques tropicales en México no son iguales. Y esto es porque aunque reciben en teoría la misma cantidad de energía, reciben casi la misma cantidad de luz, de energía solar, entonces los bosques tropicales en México no reciben la misma cantidad de agua. Entonces, dependiendo de si reciben más o menos agua, los bosques tropicales van a ser diferentes. Ajá. Entonces, hay que recordar una cosa. En México, las zonas de oriente, las zonas que están pegadas al Golfo, son las que reciben mayor cantidad de humedad. De ahí, esta figura de aquí representa las trayectorias de los huracanes. Y si se dan cuenta, las trayectorias de los huracanes básicamente van de este a oeste. Entonces, toda la humedad o la mayor parte de la humedad en México entra por el Golfo de México. Ajá, entra por el Océano Atlántico. Entonces, toda esta vertiente, toda esta parte de México, el oriente de México, es el lugar donde se recibe mayor cantidad de agua. Ajá. Mientras que no solamente hay huracanes, en esta parte del Golfo, en invierno, llegan lo que nosotros conocemos como nortes, ¿no? Que son las tormentas invernales. Entonces, en esta parte de México también, aparte de todo de los huracanes, también reciben los efectos del norte. Entonces, continuamente están llegando humedad y humedad a esos bosques. Por lo tanto, los bosques de acá, los bosques de esta zona del Golfo van a ser más húmedos, mientras que los bosques de acá, las zonas del Pacífico, van a ser un poquito menos húmedos, ¿no? Entonces, y eso sí va a provocar diferencias, ¿no? Porque resulta que los bosques tropicales que son húmedos, ajá, pueden tener una característica fundamental. Sus árboles retienen o mantienen las hojas casi a lo largo de todo el año.
Entonces, cuando ustedes van a estas zonas de Chiapas, por ejemplo, donde estamos la selva lacandona, por ejemplo, muy importante en México, ajá, ustedes siempre van a ver una selva en un lugar plano, un conjunto de árboles en un lugar plano, que no pierden las hojas nunca. En general, van a tener siempre estas hojas y por eso se denominan bosques o árboles siempre verdes. Ajá. Entonces, o también árboles perennes. Perenne quiere decir que no pierde la hoja, ¿no? Entonces, estas son selvas perennifolias. Y en estas selvas los árboles pueden llegar a ser muy grandes, ¿no? Los árboles del dosel. Ujú. Insisto, están concentradas en estas zonas de México únicamente. Chiapas, Oaxaca y en la península de Yucatán, principalmente en Quintana Roo y en Campeche, en la Sierra de Calakmul, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes empiezan a ver cuántas especies distintas hay de árboles en las selvas o en los bosques, en las selvas perennes o lo que también nosotros conocemos como los bosques tropicales, ustedes estarían viendo un montón de diversidad de especies de árboles. Entonces, ustedes podrían estar fácilmente en algún lugar de México y voltear a ver y de ver un montón de árboles que son de especies diferentes. Ajá. Aquí les pongo los nombres de algunas de estas especies, de algunos de estos, de algunos grupos de especies, ajá, que pueden estar o que ustedes pueden ver fácilmente en una selva perenne en México. ¿Estamos? Entonces, y esto es solamente un pequeño ejemplo. Realmente, aquí estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ejemplos de algunas plantas, de algunos árboles que ustedes pueden ver en una selva o un bosque perennifolio, bosque tropical perennifolio. Entonces, cada uno de estos árboles va a tener tallos diferentes, los tallos la corteza de sus tallos van a ser diferentes, algunos van a tener unas cosas que se van a llamar como contrafuertes, ajá, estas como raíces que les sirven para estabilizarse, para aferrarse al sustrato. Muchas de estas especies de árboles en bosques tropicales van a tener estas raíces fuertes, estas contrafuertes o estas raíces. Ajá. Y van a tener un montón de frutos, una variedad de frutos increíbles, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchos recursos disponibles. Los animales que viven ahí se pueden dar el lujo de comer prácticamente lo que quieran, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos hablado con los bosques que reciben mucha humedad, ¿no? Pero entonces también recordarán que hay bosques que no reciben tanta humedad. Les había dicho que los bosques que están en las zonas del Pacífico, ajá, pareciera ser que son zonas donde no reciben tanta humedad, porque la humedad, aparte de todo, muchachos, se queda, jóvenes, se queda en este lugar. Aquí hay una sierra, en toda esta parte hay una sierra. Entonces, toda la humedad que llega a la sierra y se queda en la sierra. Después de eso, todo lo demás es seco. Ajá. Por eso no es raro que la mayor parte de nuestro territorio sea árido, ¿no? Sea seco, ¿no? Ahí tenemos puros matorrales, desiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es claro que aquí estos bosques solamente van a recibir el agua que se evapora del mar y entonces, pues, va a ser una fuente constante, pero no tan grande como los bosques que están acá, como las selvas que están acá. Ajá. Entonces, esa diferencia nos permite hablar de estacionalidad. Los bosques tropicales pueden ser muy estacionales. La estacionalidad se refiere a qué tan diferentes son las condiciones a lo largo del año. Entonces, en la estacionalidad hay dos fases principales. Hay una temporada de lluvias y una temporada de sequías. Ajá. Entonces, cuando está lloviendo, cuando llega la temporada de huracanes y llega entonces humedad adicional al sistema, entonces los bosques tropicales, ajá, comienzan a verse verdes, comienzan a verse como una selva, ajá, como lo que acabamos de ver. También está en lugares planos, ajá, pero se empieza a ver como una selva. Cuando termina la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, entonces ya no hay tanta humedad disponible y entonces los árboles comienzan a perder hojas. Ajá, esa es una estrategia de supervivencia. Los árboles pierden hojas. En estas zonas secas, en esta estación seca, entonces hay muy pocas cosas que permanecen verdes y la mayor parte de los árboles más bien comienzan a trabajar, comienzan a sobrevivir, ¿no? Entonces, pierden hojas,
absorben nutrientes y con esos nutrientes que absorben es con lo que resisten la temporada de sequías, ¿no? Esta es una selva que es muy común y muy que nosotros hemos estudiado mucho en la UNAM, que es la selva de Chamela. Ujú. Y como pierden hojas, como las hojas son caducas, a estos bosques tropicales también les conocemos como selvas subcaducifolias o selvas caducifolias. Ujú. Y la diversidad de especies también es muy grande. A pesar de todo, también tienen una gran cantidad de especies, ¿no? Entonces, también los árboles son muy distintos. Hay un montón de formas de árboles. Nótese que hay algunos que pareciera ser que se ramifican casi desde la base. Entonces, hay también arbustos grandes. Hay árboles y arbustos muy grandes. Ajá, y generalmente dominan estos arbustos, estas formas ramosas, ¿no? Muy ramificadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente, es muy difícil entrar a las selvas medianas, ¿no? Porque hay un montón de arbustos. Ajá. Y muchos de estos arbustos son espinosos o de cortezas muy duras, ¿no? O de ramas muy duras, ¿no? Pero a diferencia de los bosques que nosotros denominamos tropicales o selvas, también hay bosques templados. Y estos son en los que más me voy a centrar, ¿no? Los bosques templados porque son los que conocemos mejor y son los que nos han dado mayor cantidad de historias que contar, ¿no? Entonces, en este caso, los bosques templados son zonas alejadas del Ecuador o bien son zonas, o son bosques, perdón, que viven en montañas. Ujú. Cuando ustedes están en una zona tropical y hay una montaña grande, 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 conforme ustedes van subiendo la montaña, la temperatura va disminuyendo. Ajá. Entonces, conforme ustedes aumentan en altitud, ajá, la temperatura disminuye. Entonces, un bosque templado está alejado del Ecuador porque tiene una temperatura más baja que los bosques tropicales, tiene menor energía disponible, ajá, o bien está en montañas, ¿no? En las partes altas de las montañas. Ajá, ahí es donde pueden estar estos bosques templados. Ujú. Entonces, en los bosques templados no hay tanta energía disponible. Sin embargo, hay una cosa que va a ser muy importante, la heterogeneidad topográfica. Es decir, en las montañas, no es que las montañas sean como un triángulo, como una zona totalmente plana, ¿no? No es que solamente sea una montaña que se eleve así y esté totalmente plano. Las montañas son muy irregulares. Las montañas tienen estas formas, ¿no? Entonces pueden tener a lo largo de una montaña, a lo largo de una subida de una montaña, pueden tener un montón de formas irregulares. Eso es lo que nosotros denominamos como heterogeneidad topográfica. Y esa heterogeneidad topográfica también repercute en heterogeneidad climática. Entonces, los bosques pueden ser heterogéneos precisamente por la complejidad de la topografía, por la irregularidad de la topografía, ¿no? La irregularidad del terreno. Ajá. Entonces, los bosques templados, aunque reciben menos energía, van a estar favorecidos por esta irregularidad en el terreno, que puede darles beneficios. Por ejemplo, va a haber zonas que van a tener mayor cantidad de escurrentías, donde cuando llueve, va a escurrirse el agua por ciertas zonas de manera preferente. Y entonces va a dar origen a riachuelos, a ríos o a simplemente a escurrimientos superficiales. Eso puede hacer la diferencia entre un bosque templado húmedo y un bosque templado seco. Ajá. ¿Dónde están los bosques templados en México? En las montañas, básicamente, ¿no? México tiene todos sus bosques templados en los principales sistemas montañosos, en la Sierra Madre Occidental, ajá, en la Sierra Madre Oriental, en el eje volcánico transmexicano, en la Sierra Madre del Sur y en la Sierra Madre de Chiapas y en los altos de Chiapas. Ahí es donde están los bosques templados en México, en las montañas. Y en un bosque templado, en general, hay dos cosas, hay dos elementos que dominan, a diferencia de las selvas o de los bosques tropicales, en los bosques templados tienden a ser muy abundantes o los pinos o los encinos. Ajá. Y es por eso que nosotros en la UNAM hemos trabajado muchísimo con pinos y con encinos. Son los elementos que son más abundantes en los bosques templados y son los que nos han permitido llevar más a profundidad las historias que nos cuentan los bosques. Ujú. En un bosque templado no hay tantos estratos, por lo tanto son menos diversos comparados con un bosque tropical. Por lo tanto, también hay menos variación microambiental. Ajá. En un bosque de pino, básicamente nosotros podríamos ver algo similar a esta fotografía que está aquí. Entonces tenemos, si se dan cuenta, los árboles son prácticamente los mismos, ¿no? Básicamente no va a haber una gran cantidad de especies de árboles de pinos. En ciertos lugares puede haber 2, 3, 5 especies de pinos, ¿no? Pero va a ser muy difícil que haya muchísimas especies diferentes de pinos.
pero los pinos en particular se parecen, ¿no? Y esto es un bosque de encinos, por ejemplo. Los bosques de encinos en México son más abiertos, son muy abiertos y se dan sobre todo en lugares un poquito secos. Ajá. Entonces los bosques de pinos, los bosques de encino, perdón, característicos en México son árboles o son bosques bajitos, que están en lugares como secos, o un poquito no tan húmedos, digamos, ¿no? Y entonces son árboles que están espaciados. Por lo tanto, como están en lugares secos, ya sabremos que estos árboles también deberían de perder hojas, ¿no? Entonces, en algún momento los bosques, los encinares en México, los bosques de encino, pueden llegar a perder hojas, pueden ser caducifolios. Ajá. Y hay otros bosques templados donde hay pinos y hay encinos al mismo tiempo. A estos bosques se les llaman bosques mixtos. Ajá. Y los bosques mixtos son los bosques templados con mayor diversidad, porque ahí sí hay un dosel muy alto, árboles muy altos, hay un subdosel con árboles más bajitos, hay arbustos y hay pastos. Entonces, en los bosques templados, digamos, los más diversos, los que tienen mayor cantidad de especies, son los bosques mixtos, donde hay presencia de pinos y de encinos o incluso de otros tipos de árboles. En los bosques mixtos o en estos bosques templados, ajá, los bosques de coníferas o los bosques de pinos y los bosques de encinos generalmente van a tener estas especies presentes, ¿no? Entonces todo lo que ven aquí, general, la mayor parte de estas especies son encinos. Encinos que pueden tener diferentes tipos de hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un encino blanco, un encino de astas. Estamos hablando de encinos amarillos, ajá, los encinos como que son de árboles más pequeños, estos son de árboles grandes, o incluso de árboles muy chaparritos, ¿no? Como estos, que incluso pueden llegar a ser arbustos. Entonces hay algunos encinos que son arbustos, y son arbustos más pequeñitos que los árboles, ¿no? Entonces, pero noten que por favor todo esto, la mayor parte de las fotografías de aquí son encinos. Y la mayor parte de las fotografías de aquí son pinos. Entonces, los pinos tienen hojas aciculares en forma de aguja, ajá, tienen sus hojitas en forma de aguja, que es muy característico de los pinos, ajá, y generalmente, aunque tienen algunas diferencias, ajá, tienen como la misma estructura, un tronco largo y a partir de ahí se ramifican comienzan las ramas y tienen unas cosas que se llaman estróbilos, que nosotros comúnmente las conocemos como piñas. En estas piñas es donde se producen las semillas. Ajá. Aquí es donde se pega el polen llega, fecunda los óvulos y se produce una semilla. Entonces, estos estróbilos, estos conos o estas piñas, como se conocen también, es donde se producen las semillas. Las semillas van a ir saliendo cada vez que el cono está muy cerrado y conforme se van madurando las semillas, el cono comienza a abrirse y se van liberando las semillas. Entonces, nótese que a pesar de que hay muchas especies de pinos, los pinos se parecen mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan importantes los pinos y los encinos en México? Bueno, para empezar, existen 50 especies al menos, más o menos las proyecciones nos hablan de que hay alrededor de 50 especies, 60 especies de pinos en México, y de estas, de las 121 especies que hay a nivel mundial, en toda Europa y en toda América. O sea, estamos hablando de que por lo menos el 40% de las especies de todos los pinos del mundo están en México o se distribuyen en parte en México. Y estamos hablando que de esos 50 especies de México, la mitad, casi la mitad de los pinos son endémicas a nuestro territorio, es decir, no se encuentran en ningún otro país. Solamente viven aquí y solamente aquí. Por eso son importantes, ¿no? El 20% de las especies de pinos del mundo son endémicas a México. Solamente existen en México, ¿no? Y tenemos una variedad enorme, ¿no? Si nosotros viéramos solamente las piñas o estos estróbilos, entonces veríamos que hay estróbilos, hay conos muy grandes como Pinus ayacahuite, a estróbilos súper chiquitos en Pinus herrerae, por ejemplo, ¿no? O sea, un cono, un estróbilo, un conito, una piña, que mide casi como tu dedo, ¿no? O como una parte de tu dedo, ¿no? Hay conos que son súper pesados y son súper grandes, como Maxi martinezi, los piñoneros, de donde sale el piñón, ¿no? Un elemento muy importante, es un ingrediente en la comida mexicana, los piñones, que están cada vez más escasos porque se han depredado tanto las semillas de los pinos piñoneros que, este,
que en particular pues, nos lo estamos acabando, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero hay una gran diversidad de pinos, o sea, todo esto que están viendo ustedes es una mega diversidad de pinos que hay en México. Y en encinos también estamos hablando de lo mismo, se han registrado más de 180 especies a nivel mundial, de las casi 500, ajá, y esto estamos hablando que al menos 120 especies son endémicas a México, 24% de todo el mundo. Los pinos y los encinos no se distribuyen igual, no hay mayor cantidad de encinos o de pinos en todos los lugares de México, ¿no? Los pinos y los encinos parece ser que son más abundantes en estas partes, ajá, en la parte central, occidental, y en la parte central oriental de México, ¿no? Y eso coincide no solamente con otras plantas, como lo que se ve aquí, sino también coincide con la distribución de especies de mamíferos endémicos, ¿no? O sea, estos patrones de diversidad de especies no son al azar, ¿no? Y están distribuidos aquí, en estas partes. En estas partes es donde tenemos la mayor diversidad de especies de encinos y de pinos, ajá, sobre todo de encinos, y son lugares donde coinciden los límites de las ciertas provincias fisiográficas. Las provincias fisiográficas son aquellas regiones que tienen una historia geológica común y son repercusión, tiene esa historia, es repercusión de la tectónica de placas. Entonces, esto puede ser puede estar unido a la historia geológica de nuestro país, ¿no? Tan es así que nosotros podríamos regresar en la historia geológica, ver la reconstrucción histórica, la reconstrucción de cómo eran los continentes en el pasado, y nosotros nos daríamos cuenta que cuando surgen los pinos, ¿no? En el Cretácico, todavía cuando vivían los dinosaurios, ajá, los continentes, América del Norte estaba muy pegada con lo que era Asia y lo que va a dar origen a Europa. Ajá, aquí es donde se originan los pinos, por ejemplo, ¿no? Y todavía se notarán que no había una conexión entre América del Norte y América del Sur. Conforme va pasando el tiempo, los continentes se mueven, las placas tectónicas recuerden que se mueven con el tiempo, y entonces va quedando cada vez más la configuración actual de los continentes. Resulta que los pinos pareciera ser que surgen desde aquel tiempo donde todavía los continentes estaban muy juntos, América y Europa estaban muy juntos, ajá, pero conforme va pasando el tiempo, van evolucionando, van haciéndose nuevas especies de pinos, ajá, de tal forma que pareciera ser que los pinos llegaron a colonizar, ajá, podrían llegar al sur de América, al sur de América Central, y pareciera ser que no pudieron llegar más allá de América Central. Los encinos también llegaron desde el norte hasta el sur, pero no pudieron pasar de los Andes, por ejemplo. Pudieron llegar por toda América Central, pero no llegaron a los Andes. Ajá. Mientras que las especies tropicales, los árboles tropicales, pareciera ser que pudieron llegar de América del Sur al norte de México, una vez que se establece América Central. América Central es algo que se establece, que aparece muy recientemente en nuestra historia geológica, en la historia de la Tierra. Ajá, no estuvo siempre ahí América Central. Entonces, va a haber cosas o va a haber plantas que llegaron del norte al sur y hay plantas que llegaron del sur al norte de México. Y este intercambio no solamente se dio en plantas, este intercambio también se dio en animales. Ajá. Entonces México es una zona que se considera como una zona de transición. Es una zona de transición de plantas y de animales. Especies de animales que podríamos que eran característicos de América del Norte, como los mastodontes, como los mamuts, por ejemplo, o los mastodontes. Ajá. Los felinos llegaron de América del Norte a América del Sur, ajá, y hubo especies de América del Sur, pocas, que llegaron a América del Norte, como por ejemplo los que van a dar origen a los armadillos, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto es importante porque nos permite entender, y con esto voy a cerrar mi plática en este momento, de la importancia de estos eventos de la historia antigua de nuestra tierra y cómo hay otro tipo de bosques que son sumamente interesantes que nosotros les llamamos los bosques de niebla en México. Porque resulta que estos bosques de niebla en México tienen una distribución bien fragmentada en nuestro país, ajá, pero tienen árboles que son característicos de los bosques templados en su dosel y tienen árboles más pequeños que son característicos de los bosques tropicales en su subdosel. Los bosques de niebla son temas súper ricos en especies y
son los ecosistemas más importantes porque aunque son muy pequeños, tienen una alta cantidad de especies. Y no es otra cosa, pareciera ser que los bosques de niebla, estos bosques tan importantes en México, son en parte origen de este proceso en que se van recambiando, en que hay recambio entre especies tropicales y especies templadas. Es una suerte de bosque híbrido en México, ¿no? Los bosques de niebla tienen elementos tanto tropicales como elementos templados. Y eso es lo que los hace tan ricos en especies, ¿no? Entonces, los bosques mesófilos son súper importantes y tenemos una gran cantidad de especies. Los bosques mesófilos de montaña o los bosques de niebla reciben mucha cantidad de agua. Entonces son ecosistemas súper húmedos, ajá, que aparte de todo guardan elementos tanto tropicales como templados. Los bosques de niebla se caracterizan mucho por la presencia de epífitas, es decir, plantas que sobreviven en los troncos de los árboles. Ajá. Entonces, las epífitas son muy importantes y ustedes tal vez no sepan, pero de las epífitas más importantes en México son las orquídeas, estas plantas que tienen unas flores increíbles, y están también unas cosas que se llaman bromelias, ajá, los gallitos, que son microecosistemas también, ¿no? Que guardan mucha agua y que pueden ser el sustento de un montón de formas de vida distintas, ajá. Y nada más para terminar, decirles que las plantas epífitas no son lo mismo que enfermedades. Las plantas epífitas solamente viven por encima de los troncos, pero no absorben los nutrientes de las plantas. En cambio, una planta parásita en un bosque penetran sus raíces al tronco de las plantas y comienza a alimentarse de sus nutrientes. Y conforme va pasando el tiempo, van ampliando, van creciendo más y van infestando toda la planta, todo el árbol. Ajá, esta es una planta de cúscuta, este es el muérdago, por ejemplo. Y estas son plantas parásitas. Estas, si crecen mucho, llegan a matar a un árbol. Entonces, no es lo mismo tener una epífita a tener una planta parásita. Y las plantas parásitas son más comunes en bosques que han sido perturbados, en bosques que han sido talados. Ajá. Las plantas también en los bosques que han sido talados, parecería ser que no solamente hay parásitas, también pueden tener enfermedades por hongos, enfermedades por bacterias. Los árboles, ¿no? Que están en bosques talados son más propensos a sufrir enfermedades, a ser atacados por plantas parásitas o incluso ser atacados por animales parásitos como estos escarabajitos chiquitos que se consideran o se llaman barrenadores, ¿no? Que van haciendo hoyitos a lo largo de todo el tronco, por dentro del tronco de los árboles, y cuando llegan a ser muchos, llegan a matar a los troncos. Y comienzan a verse árboles o bosques prácticamente muertos. Ajá. Entonces, cuando ustedes ven algo así, es que tal vez está afectándole una plaga a un bosque, le está afectando algo a ese bosque y por eso están matando a todos los individuos, ¿no? Entonces, insisto, no es lo mismo tener una planta epífita que tener una planta parásita o tener parásitos en una planta, ¿no? Bueno, hay muchas más historias que ya no me dio tiempo de contarles, pero con esto cerraría mi participación en esta parte. Lo que quiero que quede claro es de que hasta ahorita hemos visto una parte pequeña de todas las historias, de todas las fotografías, de la fotografía que nos da un bosque, para entender por qué un bosque es más diverso que otro, por qué unos bosques son más importantes que otros, ¿no? ¿Estamos? Pero no son las únicas evidencias. Hay muchas más cosas que nos dan los bosques. Hay otras historias que nos guardan los bosques, ¿no? Si nosotros vemos su madera, entonces podríamos entender también otras cosas, otras historias que nos dan los bosques, ¿no? Pero bueno, eso tal vez en otra oportunidad se las pueda contar. Gracias por su atención.